definición que se dio de algoritmo. Como parte del evento, tenemos planeado grabar la sesión de hoy y tomaremos unas capturas de pantalla. Si deseas permanecer anónimo o anónima, utiliza únicamente tu primer nombre y puedes mantener tu cámara apagada. Vamos a conocernos. Si quieren, compartan en el chat su nombre, a qué te dedicas, qué esperas de este evento y de dónde eres. Nuestra agenda del día de hoy incluye qué es programación. Vamos a darle una vista a Python, variables, tipos de datos, condiciones y condicionales. Como mejores prácticas para mejorar su experiencia en este evento, por favor bloqueen su micrófono si no estás hablando. Enciende tu cámara solo si te sientes cómodo o cómoda. Y cualquier pregunta o comentario la puedes hacer a través del chat, donde cada una de nuestras voluntarias, incluyéndome a mí, vamos a estar contestando tus preguntas. Entre las voluntarias pueden ver a Cristina Roncal, Rosalba Peralta, Silvia Recinos, mi persona, Rome Jiménez, y Andrea Alcuán, nuestra expositora. Hablando un poco de Women Who Code, nosotros somos la red de mujeres en tecnología más grande y activa en el mundo. Nosotros estamos en 122 países, en más de 100 ciudades y contamos con más de 250,000 miembros. En Guatemala, este es nuestro equipo. Cada una de las voluntarias da parte de su tiempo para la organización de estos eventos. Todas las que ven en esta pantalla son voluntarias en este año que llevamos como comunidad. Cada una ha aportado tiempo y experiencia para hacer cada uno de estos eventos. Nuestra misión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Nuestra visión es tener un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas, como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras en software. En esta comunidad local en Guatemala, contamos con 16 líderes, tenemos más de 1,000 miembros, contamos con 13 voluntarias y en el largo de este tiempo hemos tenido más de 20 eventos. Todos los eventos que hemos tenido consisten básicamente en estos 3 que están aquí, como talleres técnicos como el que están presenciando ahorita, donde tocamos temas como lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías, data science, entre otros. En el desarrollo personal, cómo hacer tu currículum vitae, preparación para entrevistas y emprendimiento. Y también tenemos una área de liderazgo donde queremos influenciar a otras, también manejo de proyectos y liderazgo de equipos. Alguna frase que nos mueve en la comunidad es la siguiente: nada en la vida debe temerse, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Yo los felicito y las felicito por si están aprendiendo esto. Es algo nuevo, es un paso que tuvieron que dar. Y sí, a veces las cosas nuevas nos asustan o nos quieren detener o algo, pero yo los felicito por estar acá, por atreverse a aprender, a tener más conocimiento y si no, tal vez están refrescando, también los felicito por eso. Nuestro código de conducta, nosotros somos una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas quienes participan o apoyan en nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología y cualquiera que esté ahí para este propósito es bienvenido y bienvenida. Si quieren saber más de nuestro código de conducta, pueden acceder a este link que está acá. La diversidad es muy importante para nosotras y el respeto también, entonces los invito a si quieren informarse más sobre esto, pueden entrar a este link. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con nuestra
expositora Andrea Kwan. Ella es ingeniera en sistemas, tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de software. Por más de 10 años es catedrática de ciencia de la computación e informática. Actualmente es Senior Software Development Manager, coordinadora de ciencias de la computación de primer año de ingenierías en la Universidad de Galilea. Algunos de sus hobbies son leer, pintar, bailar, hacer zumba, aunque nos cuenta que, aunque ya no lo hace tan seguido, se siente muy orgullosa de que hace algunos años logró correr y completar 2 medias maratones. Muy bien, Andrea. Y sin más, los dejo con Andrea. Muchas gracias, Romy, por esa introducción. Voy a proceder a compartir mi pantalla acá. Ok, entonces solo me cuentan si no ven la presentación o algo. Entonces, empecemos con la sesión número 2 de nuestro taller de Introducción a las Ciencias de la Computación. Hoy vamos a hablar de los elementos básicos de programación y como les contaba Rome, vamos a hablar un poco de variables, de condicionales, de condiciones y vamos a utilizar un lenguaje de programación para demostrar estas cosas. Es importante que pues sepamos que la expectativa de este taller es aprender estos conceptos y no tanto como aprender a programar en ese específico lenguaje. Al final la idea es que todos los conceptos les funcionen en cualquier lenguaje que ustedes quieran programar. Muy bien, entonces comencemos primero con un recordatorio de la sesión pasada. En la sesión pasada hablamos de qué era programación, el proceso, algoritmos, y Rosalba, quien dio el taller pasado, nos contaba que cuando pues, se nos presenta un problema, digamos, lo primero que tenemos nosotros que hacer en este proceso es pensar en una solución. Entonces, nosotros pues decimos, bueno, y mira cómo haces un pastel o cómo cambias una llanta o cualquier cosa así. Entonces, pensamos en esa serie de pasos a seguir para poder resolver ya sea el problema o realizar esta tarea, ¿verdad? Esto, después de pensarlo, lo ideal sería que lo escribiéramos como un algoritmo o lo representáramos como un algoritmo. Rosalba en el taller pasado hablaba de, bueno, esta serie de pasos, ¿verdad? Que son secuenciales, que tienen un fin, que cada vez que tenga las mismas entradas va a tener las mismas salidas. Y entonces, pues nosotros aprendimos con ella a representar nuestros algoritmos en un diagrama de flujo, por ejemplo. En el tema de programación, en el área de programación, también podemos representar nuestros algoritmos con algo a lo que le llamamos pseudocódigo. Y ustedes pueden ir a buscar un poco acerca de pseudocódigo y van a encontrar que simplemente es pues escribir nuestros algoritmos en palabras, pero de una forma un poco más estructurada y más parecida a escribirlos en un lenguaje de programación. No es el programa, sigue siendo el algoritmo, sin embargo nos ayuda a ordenar un poco más las ideas para que después se nos haga fácil traducirlo a un lenguaje de programación o el famoso código. Varios preguntaban pues la vez pasada y bueno, el código qué es, ¿verdad? Y entonces en nuestro ámbito de programadores, al código le llamamos a este programa escrito en un lenguaje de programación. Entonces, hoy vamos a trabajar, como les contaba, para demostrar o para, sí, aprender los conceptos que estamos viendo, vamos a utilizar el lenguaje de Python. La razón por la que elegimos Python para este taller es porque es un lenguaje que nos permite hacer cosas inmediatamente, ya rápidamente, con un par de instrucciones podemos aprender varios conceptos. No se nos complica tanto escribir en ese lenguaje, lo podemos aprender rápido. Pero una razón más importante
es motivarlas a que estudien un lenguaje como este, que ahorita es como el boom, digamos, en muchas áreas importantes de la tecnología, como lo es inteligencia artificial, por ejemplo. Python se usa mucho para los algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial. eh, la gente que se dedica a eso elige, digamos, Python como su lenguaje, y también en toda la parte de Data Science y Data Analytics. ¿Qué es esto? Pues básicamente es todo el análisis de la data y cómo este análisis de data nos ayuda a hacer predicciones o a tomar decisiones. Actualmente muchas empresas quieren tener ese análisis de data, quieren que se les presente, bueno, gráficas y todo, miren, estos son los comportamientos del mercado, por ejemplo, y con respecto a eso tomar esas decisiones. Entonces, las personas que se dedican a Data Science también han elegido Python como uno de los lenguajes de programación para hacer todas estas herramientas. Todos los lenguajes de programación tienen su página oficial, tienen también su documentación. Hablábamos en el taller pasado que pues, los lenguajes tienen una sintaxis y en la documentación nos indican pues cuál es la sintaxis. Aquí les puse los links de Python. Si ustedes, bueno, van a internet y buscan Python, ahí van a encontrar también la página oficial y la documentación ahí también. Y para este taller específico, si algunos de ustedes quisieran seguirnos, es decir, ustedes mismos escribir su programa conmigo y ejecutarlo, vamos a utilizar una herramienta en línea que se llama REPL. Entonces, me voy a tomar 5 minutos para que todos los que quieran hacerlo vayan a este link, lo vamos a poner en el chat, permítanme un segundo. Entonces, ya los pusimos. sí, gracias, gracias. Sí, entonces, por favor, vayan a ese link. Entonces, al momento de que vayan a ese link, les debería salir la página que están viendo en mi pantalla. Esta herramienta sí les pide un sign up, pero es un sign up muy sencillo. Yo lo voy a hacer acá. Si ustedes pues quieren seguirme, lo pueden hacer. Entonces, vamos a hacer el sign up. Aquí pueden escoger, para mí, digamos, es más rápido escoger o mi cuenta de Facebook o Google. Voy a escoger una cuenta de Google. Creé para este específico ejemplo una cuenta nueva, entonces voy a ponerla aquí y básicamente se hace sign up con esta cuenta y les pide, por ejemplo, dice, hola Andrea Kwan, empecemos. Escoge un username, yo escogí el que me pusieron ahí, pues ustedes pueden hacer clic ahí, de una vez lo escoge. Este es tu correo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nivel de competencias, verdad? Bueno, pues podemos decir, tengo medio experiencia. Aquí ustedes eligen que yo voy a poner alguna experiencia. ¿En qué temas estás interesado? Aquí voy a poner en aprender, ¿verdad? Y en este caso, todos los que estamos en este taller somos personas autodidactas, ¿verdad? Nos metimos al taller ahí para aprender, entonces, pues escojo esto. ¿Qué lenguajes? En este caso solo voy a elegir Python, ¿verdad? Ustedes pueden elegir ahí pues lo que quieran. Y según yo ya debería haberme, ya debería haber empezado. Un momento. Pic2. Bueno, entonces Pic2 dice 2, bueno, voy a poner Python y Java, perfecto. Y bueno, ustedes eligen los que quieran, ¿verdad? Y bueno, aquí por favor, a todos los que van para acá, si hay alguien que tiene alguna duda, pregunta en el chat. Vayan a donde dice Start Coding y ponemos Python, por favor. Y aquí le voy a poner taller Woman Who Code.
Se ve un poco complicado, pero pues así siguen los pasos, a todos les debería salir algo así. Lo importante con esto, o lo bonito de esto, es que nosotros vamos a poder hacer nuestros programas acá y los vamos a poder ejecutar aquí mismo sin tener que instalar Python en nuestras computadoras. Por supuesto, ustedes, si están interesados en seguirle la pista a Python y aprender un poco más, entonces pueden instalar ustedes mismos en la página de Python, pueden bajar, ¿verdad? Python para su específico sistema operativo. Entonces, mientras ustedes terminan pues con su sign up y todo, quiero mostrarles algo. En el taller pasado, Rosalba nos hablaba de que los lenguajes de programación pueden ser interpretados o pueden ser compilados. O sea, para que la computadora ejecute el programa necesitamos o un intérprete o un compilador. Y eso va a depender del lenguaje de programación, de cómo fue escrito, etc. En el caso de Python, este es un lenguaje interpretado. Eso significa que para ejecutarlo necesito un intérprete, y la ventaja de que tengamos lenguajes interpretados es que nos permiten ejecutar instrucción por instrucción de una vez. No sé si bueno, para los que estuvieron en el taller pasado, y si no lo voy a repetir, en el caso, la diferencia entre uno y otro es que el intérprete agarra instrucción, la lee, la evalúa, digamos, o la interpreta, y de una vez la ejecuta. De ahí siguiente instrucción, la evalúa, la interpreta y la ejecuta. En el caso del compilador, el programa compilador, digamos, lee todas las instrucciones, las traduce completamente y de ahí ya se puede ejecutar. Entonces, les voy a mostrar aquí cómo funciona este intérprete. Aquí mismo, si ustedes ponen Python, en donde dice shell, ¿verdad? Si le ponen Python, aquí nos ejecutó el intérprete. Y yo puedo acá, por ejemplo, poner la instrucción, ¿verdad? Cualquiera que sea, y esto me va a dejar, la va a leer y le va a ejecutar. La va a leer y le va a ejecutar. Entonces, a mí, ¿por qué me parece genial esto? Porque a veces cuando estamos programando no nos recordamos de una instrucción, o no sabemos cómo funciona, o no sabemos si bueno, lo que queremos hacer funciona como pensamos, y entonces el intérprete nos permite hacer estas pruebas. O sea, yo aquí puedo hacer pruebas, meter una instrucción y ir viendo. Esa es una ventaja de que un lenguaje pues tenga un intérprete. Hay otras ventajas, pero bueno, esta es la que les quería mostrar en el caso de Python. Ahora, regresemos a los temas. Por favor, bueno, no tengan pena si no han logrado hacer el sign up o no pueden ir pues con nosotros, igual nos dicen, igual esto, recuérdense que esta sesión está siendo grabada y ustedes pueden irla a ver también pues después cuando ya la posteemos a su propia velocidad. Muy bien, entonces, voy a salirme aquí, regresemos a la presentación. Muy bien, entonces empecemos. Antes que nada, cada lenguaje de programación siempre nos va a proveer a lo que le llamamos elementos de programación, o sea, herramientas que nos permiten programar, ¿sí? Uno de los elementos que nos proveen los lenguajes son los elementos simples, por ejemplo, números, letras, operadores comparativos, todas estas cosas. Cada lenguaje provee sus propios elementos simples. Para formar una instrucción con esos elementos simples, véanlos como que los elementos simples fueran los verbos, los artículos y cosas así en la gramática de un lenguaje, ¿verdad? Pero para poderlos unir y formar instrucciones necesitamos una forma de combinarlos. Y todos los lenguajes o cada uno de los lenguajes tiene reglas en que nosotros los combinamos. O sea, por ejemplo, si, bueno, quiero hacer una suma, tal vez en un lenguaje, para hacer la suma, como aparece ahí en el dibujito, tendríamos que poner paréntesis, el número,
el símbolo suma y el otro número. En otros lenguajes tal vez no necesita paréntesis, en otros lenguajes tal vez ahí tienen un punto y coma, pues eso va a depender. Pero lo importante es que los lenguajes nos proveen formas de combinar esto y nos dicen qué podemos y qué no podemos combinar, ¿sí? Ok, Karen, estoy viendo si tú es Python con minúscula. Ok, no sé si Rosalba o Romer me podrían ayudar ahí con la herramienta, solo para no pausar tanto esto y ahorita te vamos a ayudar, Karen. Entonces, pues terminando con esta diapositiva, digamos, aparte de eso, nos permiten, tienen definido, digamos, o nos proveen una estructura de control. Las estructuras de control son las que nos permiten tomar decisiones dentro del programa. Para los que estuvieron en el taller pasado, hicieron un diagrama de flujo en donde se comparaba un número con el otro y dependiendo de cuál era el menor, pues se hacía algo. Pues ahí en ese algoritmo se tomaba una decisión, se hacía una pregunta y con respecto a la respuesta se hacía algo. Pues igual, en los lenguajes de programación, esto nos permite qué bien, Karen, ya te funcionó. Esto nos permite, pues, hacer ese tipo de cosas, tomar decisiones, cambiar de un flujo secuencial. O sea, secuencial me refiero a instrucción 1 se ejecuta, instrucción 2 se ejecuta, instrucción 3, a cambiar o saltar del orden de las instrucciones. Eso lo vamos a ver de todos modos más adelante. Y aparte de eso, nos permiten crear cosas nuevas. O sea, los lenguajes nos dicen, bueno, pues esto es lo que nosotros te proveemos, tus tipos de datos, tus operadores, ¿verdad? Pero si tú quieres crear un operador nuevo, un tipo de dato nuevo, también lo puedes hacer y lo puedes hacer así, digamos. Entonces, los lenguajes de programación también nos proveen esa facilidad. Y depende, otra vez, depende de cada uno. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque es todo parte de la sintaxis del lenguaje, es todo parte de lo que tenemos que aprender a la hora de programar y elegir uno de los lenguajes, ver qué funcionalidades tenemos y qué capacidad tiene el lenguaje de hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, o sea, y poco a poco lo van aprendiendo. Entonces, empecemos con el concepto o elemento básico número 1, que son las variables. Entonces, las variables se definen de dos maneras. Número 1, una variable es una referencia a un valor desconocido. Haciendo referencia al taller pasado, nosotros hicimos un ejemplo en donde leíamos un nombre y lo desplegábamos, digamos, hicimos un pequeño algoritmo que decía ingrese su nombre y entonces, digamos, yo ponía Andrea y entonces decía bienvenido Andrea, por ejemplo. Ahora, en el momento en que se ejecuta esas instrucciones, no sabemos cuál es el nombre que van a ingresar. Entonces necesitábamos una palabra para representar eso. Entonces, ahí es donde usamos una variable, ¿verdad? Entonces, por eso dice, es una referencia a valor desconocido, quiere decir que en el momento en que escribimos nuestro programa, el valor para nosotros es desconocido. A veces no lo es, a veces sí lo es, ¿verdad? Ahora, eso traducido a programación es también la referencia a un valor guardado en memoria. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van por la calle y en eso se encuentran con un amigo de que ya hace años que no lo han visto, ¿verdad? Y entonces, mira, compartámonos los teléfonos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para obtener, o sea, para que no se nos olvide el teléfono?
si somos así como de la vieja escuela o algo así y no tenemos, bueno, no tenemos el celular a la mano, ¿qué hacemos? Ay, agarramos, no sé, un papel, una libretita, incluso hay gente que se lo pone en el brazo, en la mano ahí y se lo escribe, ¿verdad? Pero también escribe algo, un nombre, o sea, una referencia a ese número, porque si no, después vamos a ver el número y de quién era, ¿verdad? Lo mismo pasa en el teléfono. Agarramos el teléfono, metemos el número y le ponemos como contacto el nombre del contacto. Pues eso es una variable básicamente. Entonces, cuando estamos hablando de que se guarda en memoria, porque se guarda en algún lugar, ¿verdad? En el caso de nuestros nuevos contactos, pues se guarda en la memoria ahí de nuestro teléfono y para que nosotros después la vayamos a referenciar, ¿verdad? O sea, bueno, y el, no sé, ¿verdad? El teléfono de Juanito, ¿cuál era? Vamos a nuestros contactos, buscamos Juanito y ahí está el teléfono. Pues esa es la misma cosa con las variables. Entonces, yo siempre pienso que en computación, ¿verdad? A la hora de programación, la computadora está formada por un montón de cajas, cajas de diferentes tamaños o recipientes, recipientes de diferentes tamaños, porque el tamaño del recipiente va a depender del dato que queramos guardar. Entonces, hagamos un ejemplo para que entendamos esta analogía. Supongamos que yo tengo una variable, le voy a poner de nombre edad y le voy a asignar el valor 18. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en un programa, lo que va a suceder es que el programa o la computadora va a ir a decir, bueno, necesito guardar este 18 en algún lugar. Entonces va a ir a buscar una caja del tamaño de donde le quepa el 18. Va a meter el 18 ahí y después a esa caja le va a poner una etiqueta que dice edad. Entonces las variables son esa etiqueta, esa referencia, ¿verdad? Para después, ¿verdad? Incluso nosotros cuando ordenamos y tenemos un montón de papeles y todo, y tal vez tenemos varias cajitas, ponemos ahí, le ponemos un rótulo a cada caja para que no se nos olvide de qué se trata. De la misma manera funcionan las variables. ¿Por qué? Porque después puede ser que más tarde en el programa se haga referencia a esa variable edad. Entonces, ejemplo, en mi memoria ahorita tengo en mi programa definidos variables, una que se llamaba edad y una que se llama nombre. Tengo dos cajitas con las dos etiquetas y viene una instrucción que dice diferencia es igual a 100 menos edad. Entonces, en ese momento, el programa, al leer esa instrucción, dice, bueno, ¿y edad qué valor tiene? Bueno, va a sus cajitas, va a ver, va a buscar la que tiene edad, la abre, saca el 18 y reemplaza esa variable o ese nombre de edad, digamos, por el valor y ya puede hacer el cálculo. Entonces, para eso nos sirven las variables. Voy a hacer ahorita una pausa para ver si tienen preguntas. Entonces, permítanme un momento. Diego Velázquez dice, ¿es concepto general de variable o todo enfocado a la...? No, esto es un concepto general de variable, que es lo que estamos tratando de hacer en esta sesión. Tratarles de dar los conceptos generales y bueno, lo vamos a probar con Python, pero pues aplica para todos. Sí, gracias Rosalba ahí por contestar. Muy bien, continuemos. Por favor, si tienen más preguntas, ahí van haciéndolas en el chat y voy a ir pausando y las vamos viendo. Ahora, con respecto a las variables, generalmente los lenguajes tienen tipos de datos que soportan. ¿Qué significa eso? Bueno, pues los valores pueden ser numéricos, pueden ser letras, incluso de los numéricos hay varios tipos de números, etcétera. Entonces, los lenguajes de programación nos van a proveer con ciertos tipos de datos, ¿verdad? Nos van a decir, mire, pues este Python soporta enteros, ¿verdad? Soporta números decimales, soporta letras o soporta palabras. Y entonces,
¿Por qué es tan importante el tipo de dato? Hablábamos de las cajas, los tamaños, las formas, y porque en programación la computadora tiene que guardar el dato en la caja específica, ¿verdad? Ah, bueno, todos los números los guardo en caja redonda, las letras los guardo en caja cuadrada, cosas así. Estoy haciendo analogías para que entendamos el concepto. Entonces, otra vez depende de cada lenguaje. Sin embargo, generalmente los lenguajes nos proveen 4 tipos de datos. Los que le llaman string, ¿verdad? Que ese tipo de dato es una serie de caracteres. Entonces, serie de caracteres significa, puede ser una palabra, como ven ahí el ejemplo de hola, o puede ser una oración completa, bienvenidos a este taller, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser una serie de números y letras, o puede tener símbolos, ¿verdad? El tipo de dato string en programación es básicamente, pues sí, se le llama hilera de caracteres o serie de caracteres o arreglo de caracteres, ¿verdad? Pero simplemente véanlo como que es una lista de caracteres seguidos. También nos proveen generalmente 2 tipos de números, los enteros, que es integer o int, o los números de punto decimal, que generalmente se representan como float. Y algunos lenguajes también nos proveen un tipo de dato que se llama char para decir este es un solo carácter, o sea, una sola letra, un solo símbolo. Como es alfanumérico, puede ser un número, pero un número no operable, sino un número como en texto, digamos, ¿verdad? Otra vez, siempre que vayamos a programar, pues hay que ver qué tipos de datos nos proveen. Hay unos lenguajes que nos proveen un montón de tipos de datos. Por ejemplo, está Java. Java provee como 10, una cosa así, ¿verdad? Pero hay otros que solo proveen 2, 3 y así, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué traje a colación también los tipos de datos? No solo porque esto del tipo de dato depende cómo se guarda en memoria, sino que también hay lenguajes en donde nos piden especificar, o sea, decir, esta variable va a hacer referencia a un número, esta variable va a hacer referencia a una palabra o algo así. Entonces, hay lenguajes así. Python no es el caso, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Bueno, ahora ya llegó, saquen ahí su herramienta para que podamos programar juntos. Y voy a recordar el ejemplo de la sesión pasada, que era saludar al usuario. Entonces aquí lo tengo. Básicamente era, bueno, iniciar, pedir, ¿verdad? Por favor, ingrese su nombre, que esto lo vamos a interpretar como desplegar en pantalla de alguna manera. Por favor, ingrese su nombre. Después de eso, leer el nombre. Y noten aquí que en este diagrama de flujo estamos usando una variable en el segundo cuadro que es nombre. Aquí no sabemos cuál va a ser el nombre que vamos a ingresar, pero lo vamos a representar con esta palabra nombre. Entonces, esa es nuestra variable. Y de ahí simplemente es decir, ¿verdad? Bienvenidos al sistema. Muy bien. Entonces, hagámoslo en Python. Otra vez, pues si para los que quieran seguirme, aquí lo vamos a hacer. Y si no, pues esto quedará grabado. Bueno, entonces solo déjenme... bueno, aquí lo puedo hacer. Muy bien. Entonces, paso número 1 era desplegar. En Python, para desplegar se hace muy sencillo. Se utiliza una instrucción que se llama print. Y entre paréntesis vamos a meter lo que querramos desplegar, ¿sí? Entonces, en este caso dice, por favor ingrese su nombre. Bueno, entonces eso es lo que quiero desplegar aquí. Y como es un texto, lo voy a poner entre comillas. Bueno, creo que la mayoría de los lenguajes de programación, cuando ponemos texto, lo ponemos entre comillas. Entonces, por favor, ingrese.
Por favor, ingrese su nombre. Muy bien. Por favor, aquí cuando en esta herramienta se pasan a donde dice console. Bueno, entonces, veamos si funciona. Le doy run acá. Y ahí está. Nos desplegó. Por favor, ingrese su nombre. Así de sencillo es en Python desplegar algo. Entonces, pero el siguiente paso dice, lea el nombre, ¿verdad? Entonces, ahora necesitamos hacer que después de que se despliegue esto, se lea, nos permita ingresar algo, ¿verdad? Al programa. Entonces, esto en Python se hace con la instrucción input. Entonces, para esto necesitamos dos cosas. Utilizar esa instrucción, pero de ahí a dónde, bueno, leo el nombre y a dónde lo voy a meter, ¿verdad? Entonces, para eso están las variables. Entonces, en este caso voy a usar la variable nombre y le voy a decir, asígnele, en Python el igual es asignación, asígnele a la variable nombre lo que lea. Y así se usa la instrucción. Después, más adelante, les voy a usar otras formas, les voy a enseñar otra forma de usar la instrucción input, pero por el momento lo vamos a hacer así. Entonces, en este caso estoy diciendo, despliegue, por favor ingrese su nombre. Después, lea lo que ingrese el usuario del programa y asígneselo a la variable nombre. Y de ahí, ¿qué me pide aquí? Me pide que despleguemos bienvenido al sistema y el nombre. Noten que en este diagrama se utilizó un operador más. El más en palabras o textos representa concatenación. Eso lo podemos ver aquí, miren, ya que tenemos el intérprete. Si le ponemos HO más LA, nos devuelve hola. A eso, ok, ¿cómo se va guardando? Sí, entonces al leer la instrucción, Karen, al leer la instrucción, el intérprete y la computadora van guardando eso en memoria, ¿verdad? Como te decía, o sea, yo hice la analogía de la cajita, pero en realidad pues es en un lugar de memoria, ¿verdad? Y ahí se guarda el valor para referencia después. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ejecutar para que se vea cómo es. La guardada, entre comillas, no la tenemos que hacer nosotros, pero sí la instrucción guárdelo en, ¿verdad? O sea, aquí estamos diciendo, lea y guárdelo. A mí no me gusta mucho decir guardarlo, pero guárdelo en nombre, asígneselo en nombre, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos formas de desplegar lo que queremos. Primero, podíamos hacer, ¿cómo era? Perdón. Bienvenido al sistema. Entonces, bienvenido al sistema, ¿verdad? Y de ahí en Python podemos poner coma y el nombre. Va. Importante. Esto que está aquí se refiere a esa variable que se marcó aquí arriba, no se refiere a la palabra nombre. O sea, no va a salir bienvenido al sistema nombre, sino va a salir bienvenido al sistema y lo que hayamos ingresado. Muy bien, probémoslo. Bueno, por favor ingrese su nombre, dice. Bueno, voy a poner Andrea. Vean que ahora sí me permitió ingresarlo y ustedes lo pueden ir probando. Le dan Enter y dice bienvenido al sistema Andrea. Entonces voy a pausar un momento para ver si alguien tiene alguna pregunta o todos van bien. Ya todos corrieron, ya todos pudieron ejecutar. Muy bien, sí, ajá, ya estoy viendo que van siguiendo. Muy bien, entonces, felicitaciones, ya hicieron su primer programa en Python. Muy simple, como lo ven, solo despliego, leo y vuelvo a desplegar. Ahora, perfectísimo, Karen. En lugar de coma, podríamos colocar más. Esa es una buena pregunta. ¿Podríamos? Bueno, probemos. Una cosa tan importante, y a mí eso es lo que me gusta, porque la programación, probamos
¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Falló, nos da un error o algo, ¿verdad? Pero no vamos a quemar la compu o nada así. Entonces, probemos qué pasa. Le voy a poner más. Bueno, ejecutemos. Por favor, ingrese su nombre. Muy bien, Andrea. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué nos pasó ahí? Dice, bienvenido al sistema y Andrea de una vez seguido. Si le ponemos más, hay que poner el espacio aquí intencionalmente, ¿verdad? Para separarlo, pero nada más funcionó perfectamente. Ya poniéndole el espacio. Ahí, bueno, ahí puse yo mal mi nombre, pero bueno, ahí está. Ahora, les quiero enseñar algo más con este programa. Algunos puede ser que les hayan sucedido, puede que no, que les dio un error. O sea, que no copiaron bien lo que puse yo o algo, ¿verdad? Entonces, voy a poner supongamos que quito las comillas que estaban acá. Y bueno, pues algo importante es que antes de ejecutar la instrucción, tanto el intérprete como el compilador revisan la sintaxis. Con las computadoras, con los lenguajes de programación, es importante tener la sintaxis exactamente como nos dice. Si no lo escribimos exactamente, pues ya sea que no nos funciona bien o no es aceptable la sintaxis, no es entendible. En este caso, yo ahorita no puse una comilla. Y entonces veamos qué pasa. Miren, pues, me dio un error y dice aquí error de sintaxis. Tenemos la suerte que este intérprete de una vez nos señala, mire, aquí está la cosa, ¿verdad? Incluso en esta herramienta, aquí nos sale una cosita, si la ven, una cosita roja abajo, como que aquí hay un problema. Este es un error de sintaxis, pero no es un bug. En la sesión pasada hablamos de bugs. Bugs, así voy a poner aquí. Por cierto, los lenguajes de programación nos permiten comentarear líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos escribir algo, ¿verdad? Aquí, cualquier cosa, y eso el intérprete no lo va a tomar como una instrucción porque está como un comentario. Ya cuando pues va uno avanzando en programación, es importante ir poniendo comentarios en nuestros programas para recordarnos, pues poner notas, ¿verdad? Entonces, eso en Python se puede poner numeral y el comentario, pero aquí voy a poner bug, ¿verdad? Estaba hablando de bug. Un bug es cuando tenemos un error de funcionalidad. O sea, que no funcionó bien. Sí se ejecuta, pero no funciona bien, ¿verdad? Tal vez teníamos que sumar y no suma bien, o hacer un cálculo y no hizo bien el cálculo, ¿verdad? Eso es bug. Y por cierto, bueno, yo no sé si ustedes saben por qué se le llama bug, que es... Eso significa insecto en inglés. Bueno, pues la historia dice que antes, ¿verdad? Cuando las computadoras pues no eran como estas que tenemos el privilegio de tener una computadora personal, ¿verdad? Ya sea un desktop o un laptop. Antes había unos tremendos mainframes y unas grandes computadoras. Y antes el programa no se hacía así como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Incluso escribiéndolos y todo aquí, sino se hacía en tarjetas perforadas. Entonces lo que se hacía es que se escribían las instrucciones y de ahí había un como perforador de tarjetas, voy a decir, y entonces le había oídos a las tarjetas, unos y ceros y así. Entonces, oído o no oído, ¿verdad? Y entonces eso. Después iba uno con su caja de tarjetas perforadas para ejecutar su programa. Imagínense que tal vez, yo no sé, ¿verdad? Pues yo no estuve en esos tiempos, pero para un programa como este y una primero así como no sé cuántas tarjetas. Y entonces se metían al programa. Entonces, dice la historia que lo que pasó fue que entonces metieron las tarjetas perforadas y había un error, o sea, había un error, no funcionaba algo, era como no, y revisaban nombres y las instrucciones están bien, las instrucciones están bien. Que si cuando fueron a ver a las tarjetas perforadas, había díganle, no sé, vean como que fuera una cucaracha o algún insecto pegado en la tarjeta, de tal manera que estaba tapando uno de los oídos o varios.
Y al taparlos ya se reconocía al revés, ¿verdad? Si era 0 era 1, ¿verdad? Entonces dijeron, el programa tiene un bug, o sea, tiene un insecto pegado, pues, ¿verdad? Y de ahí quedó, o sea, ahí ya le quedó, pues, pero bueno, ese es un fun fact. Ya me desvié aquí un poco. Entonces, si lo corregimos, ¿verdad? Regresando al tema, bueno, ahí está, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, continuemos. ¿Alguna pregunta con esto? Ok, bueno. Entonces, sigamos con, con el ejemplo. Esto ya lo hicimos. Bueno, ejemplo número 2. Entonces, ahora escribamos un programa que convierta un monto en dólares a un monto en quetzales. Entonces, a mí no me queda tan claro, bueno, a mí no me queda tan claro cuando es un bug. Bueno, sí, un bug es, por ejemplo, sí, un error de sintaxis es cuando te faltó, por ejemplo, en mi caso, que yo no puse unas comillas que debía de poner, o tal vez ponemos una instrucción, la escribimos mal, o donde había y tenía que haber un paréntesis, no lo ponemos. Entonces, eso es error de sintaxis, ¿verdad? Está mal escrito el programa. Ahora, un bug es un error de funcionalidad. El programa está bien escrito, pero tal vez el algoritmo está mal, ¿verdad? O sea, nuestra solución está mal, hicimos un mal cálculo, tal vez en este programa que es tan simple, tal vez, se recuerdan que yo cambié la coma por la suma y entonces se me pegó el nombre con lo que decía. Eso podría ser un bug pequeño, porque es como, mire, aquí no está funcionando como se espera. Ese es un bug, cuando no funciona como se espera, ¿verdad? Entonces, espero, Elisa, que te haya quedado claro. Si no, pues, perfecto. Gracias, Elisa. Bueno, entonces sigamos. Ejemplo 2. Entonces, ahora un poquito más complicado, porque ahora tenemos que hacer una operación y son números, ¿verdad? Escribamos un programa que convierte un monto en dólares a un monto en quetzales. Entonces, primero, recuérdense el proceso, empezar pensando en la solución. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Monto a convertir en dólares y la tasa de cambio, ¿verdad? Esos son. Muy bien, sí. Quetzales, sí, gracias, Cristina, aclarando. Monto en convertir en dólares y tasa de cambio. Ahora, ¿cómo hacemos esa conversión? A ver, pongan en el chat ahí, ¿cómo hago la conversión de pasar quetzales a dólares o incluso cualquier moneda a dólares? Tenemos, multiplicar la cantidad, muy bien. Tenemos, sí, cabal, los quetzales. O sea, tenemos una que va a guardar, entre comillas, ¿verdad? Que va a referenciar a cuánto la cantidad en dólares y una en quetzales. Muy bien. Sí, podríamos agregar ya una complejidad. Tiene que ser la cantidad positiva y todo. Todavía no vamos ahí, pero sí, muy bien. Hay que indicar cuánto vale el dólar. O sea, la tasa de cambio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo tengo, si me dicen, bueno, tenés 10 dólares y sabemos que un dólar vale 7.8 quetzales, entonces esa sería la tasa de cambio. Teniendo esas dos cosas, básicamente lo que tenemos que hacer es el monto en dólares, multiplicarlo por la tasa de cambio. Muy bien, ya Rosa, ya vamos con el algoritmo. Buenísimo. Entonces, veamos, escribamos aquí el algoritmo. Escribamos el algoritmo, pues. Muy bien. Vamos a hacer un algoritmo simple y esta vez no lo voy a dibujar en un diagrama de flujo, sino lo voy a escribir. Y lo voy a escribir en una especie de pseudocódigo. Entonces, vimos que necesitamos dos cosas para hacer esto. La cantidad en dólares y la conversión, la tasa de cambio, ¿verdad? Esos son entradas, ¿verdad? Son cosas que necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces, sí, necesitamos obtener las dos cosas. Noten que aquí puse
el monto en dólares y la tasa de cambio como variables. Hay algunas notaciones que van a ir viendo. Yo aquí, para separar, para poner, digamos, para poner monto en dólares, digamos, separé monto y un guión dólares, ¿verdad? Los nombres de las variables en programación solo pueden ser, no pueden tener espacios. Entonces, si quisiéramos, como lo puse yo aquí, monto dólares, lo pueden separar por un, eh, un guión, ¿verdad? Podría ser, así como lo puse yo aquí. Después de eso, necesitamos multiplicar esas dos cosas y el resultado guardarlo en monto quetzales. Guardarlo o asignarlo a la variable monto quetzales. Y después, desplegar. Entonces, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, para los que estuvieron en el taller pasado, hicieron una suma también, es más o menos para hacer así, ahorita vamos a hacer una multiplicación. Bueno, pues manos a la obra aquí, a hacerlo en Python, pues. Ahora, ya sabemos leer y toda la cosa, muy bien, ya Elisa puso ahí input, muy bien, voy a borrar todo esto que está aquí. Entonces, ahora les voy a enseñar algunas otras cosas que pueden hacer y aprovechando que tenemos Python aquí. Entonces, dijimos obtener monto en dólares, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos en el programa anterior o podemos usar una variación de la instrucción input. De esta manera, miren pues. Monto dólares es nuestra variable. Recuérdense, utilizamos el igual para asignarle el valor y ahora, muy bien, input. Pero ahora adentro de los paréntesis, Python nos deja poner la oración o el texto que queremos desplegar antes que el usuario ingrese el input, ¿verdad? Nati, muy bien. Por ahí ya vamos viendo el float, muy bien. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, ingrese monto en dólares. Bueno, entonces, mucha atención aquí, que lo que hice fue, en vez de hacer un print antes, lo que hice es que en el input puse esto. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues ejecutémoslo. ¿Cómo funciona? Miren, ingrese monto en dólares y aquí el cursor sale aquí para que yo ingrese. Solo que aquí me salió pegado porque se me olvidó el espacio, ¿verdad? Pongámoslo así, para que se vea bonito. Entonces, esa es la variación. Entonces, lo pueden hacer así o como lo hicimos en el ejemplo anterior. Ahora, una cosa importante de Python específicamente es que Python asume que lo que metemos aquí es texto. O sea, entonces en vez de ponerlo como que fuera un número y que fuera operable numéricamente, no es un número, sino es un texto. Entonces no lo puedo operar con otro número, no lo puedo multiplicar. Entonces esto tengo que convertirlo o más bien intencionalmente decirle a Python que es un entero, o sea, decirle, mira, lo que yo quiero leer no es un texto, sino es un número. Entonces, voy a poner aquí de ejemplo a leerlo como entero. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Lo voy a hacer en dos pasos. Entonces, voy a borrar esto que está aquí. Le voy a poner monto de. Va. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esto lo va a leer como texto. Y es más, lo podemos probar aquí, miren, en nuestro intérprete acá, para que lo vean. Pongo la instrucción. Esto dice ingrese dólares y le pongo 10. Y miren lo que tiene monto de un texto, o sea, un string. ¿Se recuerdan del tipo de tratado string? Este no lo puedo. A monto de, si le sumo, bueno, si le sumo 5, creo que me da error, ¿ven? Porque no es un número, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo tengo que como que convertir, digamos, a un entero. Entonces puedo poner monto dólares, int, y la variable. Así.
Entonces, lo que va a pasar, y ahora lo podemos probar aquí otra vez, miren, lo voy a ir metiendo aquí. Espérense, lo voy a subir aquí para que se mire. Monto dólares int, y ahora monto dólares. Ahí, monto dólares tiene 10. O sea, monto D tiene el string 10 y monto dólares el número 10. Entonces, esto es algo importante. Hay lenguajes de programación que incluso en vez de tener, por ejemplo, aquí en vez de poner input, tal vez input int o algo así, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Me estoy inventando una instrucción. O sea, hay lenguajes de programación que de una vez nos hacen la diferencia en la instrucción de lectura de números contra la instrucción de lectura de texto. Pero bueno, en este caso, pues lo podemos hacer aquí. Aquí estoy asumiendo que el monto es entero, pero en realidad no debería ser entero, debería ser un número decimal, ¿verdad? Lo voy a dejar entero ahorita por el ejemplo. Y ahora voy a hacer el otro input. Tasa de cambio. Bueno, entonces hagamos tasa de cambio. Esto lo puedo hacer en una sola instrucción. Estas dos que están aquí, la puedo hacer en una sola de esta manera. Ahora sí lo voy a poner la tasa de cambio sí con número decimal. Pongo input y pongo ingrese tasa de cambio. Va. Entonces, solo quiero que vean cuál es la diferencia entre lo que hice aquí y lo que hice aquí. Aquí lo hice en 2 pasos. Primero leí y lo asigné a monto D. Y después monto D lo convertí a int. En esta instrucción estoy leyendo y de una vez lo estoy convirtiendo a float. Lo pueden hacer de las dos maneras como ustedes se sientan cómodos. A veces nosotros los programadores decimos, es un challenge hacer todo en una misma línea, pero a veces no es adecuado porque no es entendible y todo, ¿verdad? Entonces, creo que a veces sí es importante que lo hagamos mejor en 2 pasos y no en uno solo, porque puede ser muy, muy complicado, ¿verdad? De leerlo. Pero bueno, esto lo podemos hacer. Ahora, multiplicar. Muy bien. Entonces, miren cómo lo voy a hacer aquí. Monto quetzales. Va a ser igual. Y aquí, bueno, yo usé quetzales por el tipo de moneda de Guatemala, pero bueno, aquí pues ustedes pueden poner en su tipo de moneda. Va a ser igual al monto dólares y la multiplicación en Python es un asterisco. Monto dólares por la tasa de cambio. Y ahora solo, ¿cómo desplegábamos en pantalla? A ver, pónganlo ahí en el chat, ya se les quedó cómo desplegamos en pantalla en Python. Print, muy bien. Entonces, print y lo que quiero desplegar. Monto en quetzales es y el valor de la variable, monto quetzales. Muy bien. Corrámoslo, ejecutémoslo. Ingrese monto en dólares, vamos a hacer un cálculo sencillo para que pues matemáticamente lo podemos hacer mentalmente. $10, tipo de cambio 7.8, digamos, o sea, 7.8 quetzales por $1. Monto en quetzales 78. Muy bien, entonces, pues ya estamos. Voy a parar aquí para ver si tienen alguna pregunta o si pues todavía lo están copiando. Ajá. No, para asignar variables en Python es mejor usar el igual. No son intercambiables. Es distinto. Entonces, ahorita, pues la mejor forma de hacerlo es con un igual. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, pues díganme quiénes les salió. Me perdí un poco en qué es. Ah, bueno, ok, float, sí. Entonces,
Generalmente hay dos tipos de números. Los enteros, o sea, que no tienen, bueno, digamos que si pusiéramos de ejemplo monetariamente no tienen centavos, digamos, ¿verdad? Entonces, entero es un número que no tiene, o sea, digamos, enteros son, por ejemplo, ay, Dios, aquí ya vamos, espérenme un segundo aquí. Voy entonces, los enteros son números así, ¿verdad? Sin punto decimal. Ahora, los que número de punto decimal son, por ejemplo, 18.45, digamos, ¿verdad? Entonces, esos son que contienen punto decimal y esos en Python se llaman float. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Porque usé uno contra el otro. En realidad, yo debía haber usado float aquí también, porque un tipo de dato de moneda, digamos. O sea, los dólares también tienen centavos, ¿verdad? Entonces, pues también debieron haber sido float, ¿verdad? Permítanme un momento. En la variable monto quetzales no se le asignó tipo de variable, pero Python lo reconoce como float. Así es, porque cuando multiplicamos un entero con un float, lo convierte a float. Mariam, sí, el tipo de datos, sí, así es, ajá, entero sería el tipo, sí, muy bien. Ok, gracias Rosalba por ahí ir contestando. Entonces, bueno, pues ya a todos les funcionó este programa. ¿Alguien pues le salió algún error o algo? Bien puede uno confundirse. Imagínense que en vez de int aquí le ponga ing. Entonces, si lo corro, sí, pues cabal, error de sintaxis, ¿verdad? Y fíjense cómo es Python, porque mire, aquí está. Hay unos lenguajes de programación que los compiladores o los intérpretes, ay Dios, o sea, solo le dicen hay un error y vea dónde lo encuentra, ¿verdad? Pero este Python es bastante amigable en ese sentido. Y si fuera un tipo de cambio a la inversa y queremos dividir, exactamente, en vez de la multiplicación sería división. La diagonal, así es el símbolo. Ajá, Diana. Si deja concatenar el float. Ah, ok, no. Esa es una muy buena pregunta. La concatenación es una operación de strings, o sea, de letras o palabras o texto, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera concatenar dos números, tendría que pasarlos a texto y de ahí concatenarlos. Los números como tal, o sea, ese como valor numérico, solo se puede operar numéricamente, suma, multiplicación, división, resta, etc. Sí, sí, cabal, no deja concatenar exactamente, pero sí se puede, ¿cómo? Ahorita me falló la memoria de cómo, espérense, es que miren, pues por eso es que a mí me gusta hacer esto, porque supongamos una variable le asignamos 5, miren, tiene 5. Si para cambiarlo a string, ya vieron, es STRA, ¿verdad? Entonces, veamos, hagamos lo siguiente. Si tengo A y B igual a 7.1, y entonces ahora le ponemos STRA más STRB. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Cambio el A string y el B a string, le doy enter y o sea, sí se concatenó, ¿verdad? O sea, es solo encontrar la forma, ¿verdad? La forma y manejar ahí los tipos de datos, pero poco a poco pueden ir pues viendo ahí en el lenguaje. Yo estoy usando Python, pues, pero tal vez ustedes van a usar otro lenguaje y ahí lo van viendo. Ok, bueno, continuemos. Siguiente. Bueno, entonces ya aprendimos a hacer programitas simples, a usar variables,
Ya entendemos ese concepto. Si todavía les queda duda, por favor, siéntanse en la libertad de hacer preguntas. Y ahora veamos estructuras de control. Entonces, lo bonito de esto es que ahorita hicimos instrucciones secuenciales. ¿Qué significa? Que el intérprete de Python va a venir, va a leer la primera instrucción, la va a ejecutar, segunda instrucción la va a ejecutar y así. Sin embargo, en muchas ocasiones eso ya no es suficiente. Alguien en el chat, vamos a ver, voy a ir a buscar rapidín, ¿quién fue? María Rosa Morales. María Rosa dijo ahí, miren, pero la cantidad tiene que ser mayor a 0. O sea, hay una validación que hay que hacer. Sí, por supuesto. Yo no hice validaciones ahorita, así como que acepta todo. Si le hubiera puesto negativo, lo hubiera hecho la operación negativa. Pero la verdad es que el monto, algo monetario, digamos, sí es, pues en este específico ejemplo, sí tenía que ser mayor que 0. Y entonces tenía yo que hacer esa verificación, o sea, decir, bueno, miren, ¿es esto mayor que 0? Si no era, pues podía decir, mire, error, aquí ingresó una cosa que no era o algo así, ¿verdad? Entonces, muchas veces en nuestros programas tenemos que tomar decisiones y cambiar un poco el orden en el que ejecutamos las instrucciones dependiendo de esa decisión. Para eso son las estructuras de control. Y los lenguajes de programación siempre proveen dos tipos de estructuras de control básicas. Las que le llaman condicionales, que es básicamente, voy ejecutando la instrucción, me encuentro con una pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es sí, ejecuto un bloque de instrucciones, y si la respuesta es no, ejecuto otro bloque de instrucciones. Y las iterativas, que son los famosos ciclos, ¿verdad? En programación, que nos permiten ejecutar instrucciones, o sea, las mismas instrucciones varias veces. Para darles un ejemplo, así para que lo entiendan así rapidito. Supónganse que así lo que estábamos haciendo con Python y nos dicen, mire, usted tiene que desplegar 100 veces su nombre en Python. Como lo aprendimos ahorita, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, pónganme en el chat qué piensan. Si yo les digo, bueno, ahorita hagamos en Python un programa que despliegue 100 veces, utilizando solo lo que hemos visto. ¿Qué se les ocurre? Primero, bueno, ¿cuál es la instrucción para desplegar? Print. Ingrese su nombre, ajá, muy bien. Después le leemos, ¿verdad? Y de ahí, aquí, Nati puso un for, pero el for no lo hemos visto. ¿Cómo lo hacemos con solo lo que hemos visto? ¿Nadie? Bueno, pues simplemente tenemos que escribir 100 veces, o sea, escribir 100, exacto, imprimirlo varias veces, 100 veces el print. Y eso a la gran, qué cansado, ¿no? O sea, no, o sea, ¿para qué? No. Entonces, la idea con los famosos ciclos de programación es que solo escribimos print, así, la Nati lo dijo, print, print Andrea, digamos, y eso decimos, hey, mire, por favor, ejecute esta instrucción 100 veces. Entonces, esas son las estructuras de control iterativas y son las que vamos a ver en la próxima sesión, que no se tienen que perder. Ahora, siguiendo con los condicionales, entonces, antes de entrar sí, hacer planas, cabal, Nati, hacer planas, eso es exactamente. Entonces, primero veamos las condiciones. Bueno, entonces las condiciones en programación son preguntas que tienen como respuesta verdadero o falso. En los diagramas ponemos sí o no, pero en realidad solo tienen dos respuestas, verdadero o falso, ¿verdad? Y generalmente en los lenguajes de programación, estas respuestas se guardan en un tipo de dato boolean. Bueno, pues ahí ustedes pueden investigar de dónde viene la palabra boolean, pero viene de un matemático que tenía apellido Boole y de la famosa álgebra de booleana y bueno,
pues eso ya entrarnos a otros temas. Pero entonces, nuestras condiciones son cosas, otra vez, que nos dan uno de dos resultados. Por ejemplo, es A mayor que B, es esta palabra contiene la letra E o no, ¿verdad? O cosas combinadas como este password tiene 6 caracteres y contiene una letra mayúscula. ¿No les ha pasado ahora que cada vez más en los sistemas dicen, bueno, ponga su nuevo password y ya hay un montón de condiciones, ¿verdad? O sea, el password tiene que ser mayor de 8 caracteres, tiene que tener por lo menos un símbolo, una mayúscula, un total que uno ya, aquellos passwords que uno solo ponía así como patito, ya no, ¿verdad? O sea, tiene que poner una cosa toda complicada y que después se nos olvida. Pero esos passwords tienen un montón de condiciones unidas, digamos, ¿verdad? Entonces, en programación es así. Cuando querramos hacer esa pregunta para poder saber cómo seguir o qué instrucciones ejecutar después, entonces escribimos una condición. ¿Y para qué vamos a usar la condición? Ay, esperen, esta cosa se trabó. Ay, perdón. Para escribir un condicional. Entonces, un condicional en programación está compuesto de 3 partes. Esto es en cualquier lenguaje de programación. Primero, la condición. Entonces, aquí en el dibujito pueden ver que vienen las instrucciones. Voy ejecutando las instrucciones y en eso nos encontramos con un punto, hay que hacer una pausa porque hay que hacer una pregunta. Esa pregunta es la condición. Después, si la condición es verdadera o la respuesta es sí, digamos, el programa se salta, digamos, a ejecutar las consecuencias. Entonces, ese grupo de instrucciones que tengo que ejecutar si la condición es verdadera, se llama consecuencia. Y el grupo de instrucciones que ejecutaríamos si la condición es falsa, se llama alternativa. Solo una de las dos, solo un grupo de instrucciones se ejecuta, o la consecuencia o la alternativa. Y eso nos lo va a decir la condición, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, que, bueno, vamos y nuestra mamá nos dice, mira, quiero que vayas a hacerme este depósito, pero si hay cola, ya no lo haces, regresate, ¿verdad? ¿En qué momento sabemos que hay cola? En el momento que vamos al banco y vemos, ¿verdad? Incluso la instrucción, si hay cola, para nuestro programa sería muy ambigua. Tendríamos que definir a qué nos referimos con hay cola, ¿qué es eso? Podríamos decir, bueno, si hay más de 8 personas en la cola, por ejemplo. Entonces, lo importante es así funciona exactamente. O sea, nosotros, bueno, mirando al banco y si hay cola, tal cosa. Bueno, entonces vamos, caminamos, vamos ejecutando qué primeras instrucciones. Ir caminando al lugar. Llegamos al banco, abrimos la puerta, vemos. En ese momento ejecutamos la condición, porque la condición es, ¿hay más de 6 personas en la cola? ¿Contamos? Sí hay. ¿Y qué nos dijo nuestra mamá? No hagas el depósito, regresa. Bueno, entonces eso es las instrucciones que voy a ejecutar. Si no, si hace el depósito, entonces si fuera menos de 6, nos quedaríamos y haríamos el depósito. Entonces, eso es básicamente, así es las condicionales, ¿verdad? Hagamos un ejemplo entonces sencillo, recordando uno que se hizo en la sesión pasada, que era desplegar el número menor entre dos números. Entonces, bueno, voy a pausar ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Continuemos. Entonces, recordemos este algoritmo de desplegar los dos números. Entonces, primero necesito los dos números. Entonces, eso ya lo sabemos hacer, obtener el número 1 y obtener el número 2. Y ahora, ¿cómo vamos a decidir cuál de los dos desplegar? Tenemos que hacer la pregunta. Entonces, la pregunta ¿es número 1 menor que número 2? O podría ser al revés, ¿es número 2 menor que número 1? Pues, entonces, si número 1 es menor que número 2, entonces desplegamos número 1.
Esa paso 3.1, ¿qué es? ¿La consecuencia o la alternativa? A ver, pongan ahí en el chat. Consecuencia, muy bien, es la consecuencia. Entonces, bueno, la consecuencia es desplegar número 1. O sea, si número 1 es menor que número 2, que esa es la condición, sí, desplegar número 1. Si no, desplegar número 2. Muy bien, Karen. If y then, exactamente. Ok, entonces, ¿listos para hacerlo uy, ya les puse el chivo ahí. ¿Listos para hacerlo en Python? Veamos, pues. Borremos todo esto que está aquí. Y, ok. Ok, bueno, perfecto. Entonces, esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer así rapidito. Ustedes también, por favor, ya escríbanlo. Ya lo aprendimos a hacer. Háganlo en 2 líneas o en una, como quieran, ¿verdad? Entonces, definimos la variable número y ya utilizamos input. Ingrese primer número, le voy a poner aquí. Número 2. Ingrese segundo número. Bueno, ya tenemos eso. Y ahora viene cómo escribimos y si fueran iguales. Ah, muy bien, que si fueran iguales, ¿qué pasaría? Entonces, esa es una buena pregunta y lo vamos a ver ahorita. Diana dice, a esos no les asignas float. Sí, así es, les tengo que asignar float. Tener toda la razón. Sí, eso me falta ahorita. O int, ya les voy a poner int o float. Ahorita les voy a poner int. Muchas gracias por el recordatorio. Ok, ay. Ok. Entonces, ay, perdón. ¿Qué? Y si fueran iguales. Ah, sí, me quedé. Si fueran iguales. Ahorita vamos a ver qué pasa si fueran iguales. Pero si fueran iguales, bueno, eso sí me lo pueden responder, incluso en el algoritmo. Digamos que el número es 10 y el número 1 es 10 y el número 2 es 5. Entonces, si esto fuera así, esto sería falso, ¿verdad? Entonces, despliega 2. Ahora, si número 1, digamos, si 5 es menor que 5, si fueran los dos iguales, no, esto da falso. Entonces no entra aquí, sino entra aquí. Y de todos modos se despliega el número, no sé cómo decirlo. O sea, de todos modos se despliega 5, no importa de qué lado. Entonces, en este momento está bien eso. Pero eso nos da una idea de hacer un ejemplo diferente. Ahorita voy a hacer este y después vamos a ver otro. Entonces, vean cómo voy a escribir en Python esto. El sí, así como si tal cosa, ¿verdad? En Python se escribe como un if. Y después de eso escribo la condición. Entonces, ¿qué estoy comparando? Será número 1 menor, vean el símbolo que estoy usando, el símbolo de menor, al número 2. Y en Python pongo 2 puntos para delimitar el entonces, ¿verdad? O sea, si número 2 menor a número 1, entonces, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Pues podemos poner aquí el menor es, y usemos el más ahí para que, ay, el menor es, no, aquí no voy a hacer usar el más sino la coma. El menor es número 1, ¿verdad? Y ahora el si no en Python se escribe como else y también ponemos 2 puntos. Ahorita les voy a explicar algo más. Entonces aquí solo estamos escribiendo el algoritmo que ya habíamos puesto. Ahora, mientras lo terminan de escribir, o bueno, córranlo ustedes ya para ver si funciona o no funciona. Aquí les quiero explicar algo importante. Primero que nada,
La consecuencia y la alternativa son subblock de instrucciones. Entonces, vean que yo hice bueno, esto me lo hizo, esta herramienta me lo hizo automáticamente, pero si no me lo hubiera hecho, yo hubiera tenido que correr esto, hacer un espacio, digamos, en la instrucción. Esto que generalmente uno pone un tab o 2 espacios o algo así, se llama indentar. Y lo voy a poner en el chat ahí. Indentar. Entonces, ¿qué significa eso? En programación, indentar es correr las instrucciones, digamos, un tab o un espacio para hacer ver que esas instrucciones pertenecen a un subblock de instrucciones de las anteriores. Esto es una buena práctica de programación, o sea, podría yo haberlo hecho aquí todo pegado, ¿verdad? O sea, esto aquí sin este espacio, ¿verdad? Ahora, Python en específico, no todos los lenguajes son así. No sé si de los que yo sé, ninguno le pide hacer a uno eso. No lo deja pasar si uno no pone ese espacio ahí, si uno no indenta, ¿verdad? Y entonces, por eso es bonito aprender a programar en Python, porque también, aparte de que bueno, como ustedes ven, hemos hecho programas, pero ya hicimos nuestros primeros tanes ahí en Python. También nos ayuda a hacer un buen código, un código que se pueda leer, que sea ordenado, porque eso de la indentación es más por orden. Y bueno, Python nos obliga a hacerlo. Incluso yo creo que si aquí intento yo retroceder aquí, sí me deja, pero ya miren, ya dijo error, o sea, ya me salió ahí rojito. Entonces lo voy a regresar. Bueno, ejecutemos. Importante, cuando hagan un programa, pruébenlo con todo lo que puedan, ¿verdad? Aquí no estamos haciendo validaciones ni nada así, pero pruébenlo con todo lo que puedan. O sea, digan, bueno, 5 y 2, el menor es 2, muy bien. Volvámoslo a ejecutar. 2 y 5, el menor es 2 también, entonces también. ¿Y qué pasa si son iguales? Pues como son iguales, la instrucción que ejecuta es esta, ¿sí? Va. Ahora, ¿qué pasa si quisiera cambiar esto? No a que fuera desplegar digamos, el número, así el menor es 2 o el menor es número, el menor es 5, sino decir el primero es el menor, el segundo es el menor, o y ahora sí en este caso, son iguales. Ese es un cambio a este ejemplo. Entonces lo podríamos hacer también. ¿Qué tendríamos que modificar? Lo voy a poner aquí rapidito y después lo borro. Caso 1, veamos nuestros casos. Que número 1 sea menor a número 2. Caso 2, que el número 1 sea mayor que número 2. O voy a ponerlo aquí mejor así, para que número 2 sea mayor que número 1. Perdón, menor. Y caso número 3, que número 1 sea igual a número 2. ¿Verdad? Esos son nuestros casos. Entonces, aquí ya tenemos el primero. Si número 1 es menor a número 2, entonces voy a poner aquí el menor es el primero que ingresó, digamos, ¿verdad? Pero ahora ya tengo que cambiar esto porque aquí todavía me quedan 2 preguntas, o sea, ya pasé por la primera. Si no es menor, todavía me quedan 2 casos. Tengo que identificar cuál de los 2. Entonces, aquí lo puedo hacer de 2 maneras. Meter aquí otro if para hacer la pregunta, número 2 menor que número 1, ¿verdad? Que en muchos lenguajes se hace así, por cierto. Pero en el caso de Python, estas 2 palabras así, si no sí, ¿verdad? Si no sí, se ponen así, ¿verdad? Y eso nos permite poner un caso número 2 aquí. Entonces, aquí estamos diciendo, ¿es el número 1 menor a número 2? Si es, despliegue esto. Si no, sí, o sea, para que nos permita hacer otra pregunta.
Y entonces ahora ponemos el menor es el segundo. Y ahora ya nos queda el tercer caso, que si el 1 no es el menor ni el 2 es el menor, los dos son iguales, ya no tengo que preguntar. Podría, sí, pero ya no tengo que hacerlo. ¿Verdad? Es como ya son exclusivos, ¿verdad? Ya no tengo. Entonces, print son iguales. Entonces, con un pequeño cambio, aquí hay un error aquí en sintaxis, con un pequeño cambio, ya cambiamos un poco cómo funciona esto. Veamos. Primer número, digamos 5 y 2. El menor es el segundo, ¿verdad? Si ponemos el primero como el menor es el primero. Y si ponemos los dos iguales, son iguales, ¿verdad? Entonces, vean esto como que fueran sus casos, ¿verdad? Vieron que yo enlisté casos, entonces puse, bueno, primero hago la pregunta. Caso número 1, hago esto. Caso número 2, hago esto. Y si ninguno de estos dos se cumple, si ninguno de estos dos se cumple, vamos al caso número 3. Muy bien, entonces, pausando en este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Han podido ejecutar sus programitas? El if. ¿Qué significa el if? Ok. El if es como que fuera else if. Voy a hacer esto de otra manera. Else. Vamos a ver aquí. Ok. Entonces, esto lo puedo hacer así, o sea, lo puedo hacer. Si el número es menor al número 2, despliego esto. Si no, entonces se recuerdan que tenía caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, el 1 ya lo vi, este ya lo vi. Y ahora me quedan todavía dos casos, o sea, todavía tengo que hacer una de las dos preguntas. Entonces, la forma en que muchos lenguajes funcionan es que yo pongo aquí, si no, anda a hacer otra pregunta, ¿verdad? Y si esa no, entonces ya haces esto. Pero en Python, este else if se puede unir en el if y es como lo hice, digamos, ¿verdad? Pero se puede hacer así como lo escribí también para que uno no se complique, ¿verdad? Entonces, es como que tuviéramos un condicional dentro de otro, pero es para que nos permita hacer varias preguntas, ¿verdad? Es para que nos permita hacer varias preguntas o tengamos varias opciones. Les voy a hacer otro ejemplo así rapidito. Correré el programa si no usamos else y el if. No, sí correría porque el else o la alternativa en los lenguajes de programación es opcional. A veces no queremos hacer nada, o sea, bueno, mira si esta condición se cumple, hace, pero y si no se cumple, no hagas nada. Entonces ese nada ni lo ponemos, sí ejecuta, ¿verdad? Sí ejecuta. Es más, podemos probarlo, volémosle aquí ¿verdad? Para que no les esté hablando tonteras, pero aquí ingrese el número que eras 2 y 5, el menor es el primero. Si le ponemos 5 y 2, que sería la alternativa, no hace nada. O sea que sí ejecuta, o sea, no es la alternativa o el else, no hay que ponerlo forzosamente, sí, eso es opcional. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya estamos a las 5:30. Nos hacía falta, bueno, queríamos empezar el ahorcado, ¿verdad? Que lo prometimos la vez pasada, pero ya estamos contra el tiempo. Entonces, creo que vamos a mandarles un código, o sea,
el texto, el código, me refiero al programa en Python para que ustedes lo empiecen a ejecutar, ¿verdad? Básicamente lo vamos a hacer y se los voy a explicar así rapidín. Permítanme. El ahorcado lo vamos a empezar a hacer de esta manera. Y bueno, yo los motivo pues a que vayan y vayan a probar. Entonces, primero, lean el nombre del jugador, ¿verdad? Entonces hagan algo como lo que está aquí. Y esto lo estoy poniendo aquí para que quede en el video. Hagan algo como lo que está aquí. Bueno, bienvenido al juego de ahorcado, ingresen el nombre y hola, ¿verdad? Entonces eso ya lo hicimos, ya lo pueden hacer ustedes perfectamente. Número 2, definamos una palabra a adivinar, leamos la palabra del usuario y verifiquemos si es igual o no. Aquí se los voy a dejar. Vean, definimos una palabra, digamos que prueba fuera la palabra adivinar. Desplegamos un mensajito, ya hemos elegido la palabra. Y esta diagonal N que está aquí, diagonal inversa N, en programación hay unos caracteres especiales. Esta diagonal inversa N que está aquí es como que es un cambio de línea. Entonces, cuando yo escriba esto, y porfa vayan a probarlo, ¿verdad? Hagan un print, pónganle el texto, de ahí pongan una diagonal N así como está aquí, pongan otra cosa y van a ver que cuando se despliega esto en una línea y esto en otra línea. Bueno, entonces, aquí vean la palabra, ingresen la palabra y después en la condición acá, solo comparen la palabra que ingresó el usuario con la palabra que ustedes definieron para adivinar. La comparación en Python es con igual, igual. No usa el igual porque el igual ya está reservado para asignación. Entonces, es el igual, igual. ¿Sí? El igual, igual. Y después, bueno, pongan ese if. Entonces, pues vayan a probarlo, ¿verdad? Y entonces así ya empezamos un poquito más avanzados en la sesión 3 para poder hacer nuestro ahorcado. Solo quiero ver las preguntas. Voy a dejar esto aquí otro tiempo más. Quiero ver. Me corre solo sin el if. Sin el if. Ajá. Sí, podría ser. En Python correría sin que tiene error, ¿verdad? Porque su intérprete no es, porque usa intérprete y no compilador. Diego, no estoy segura a qué te refieres. Pero bueno, miren, otra vez. No importa si es intérprete y compilador, los programas siempre se revisa la sintaxis. Entonces, el intérprete revisa la sintaxis, el compilador revisa la sintaxis. Entonces, si tuvieran un error, indistintamente si fuera intérprete o compilador, pues daría un error. Y si no tienen error, pues no da. Depende mucho del lenguaje. Hay lenguajes que le dicen, miren, esto es requerido. El else es requerido. En el caso de Python, no es requerido y según yo, no conozco lenguaje en donde sea requerido. El else siempre es opcional. María Rosa, ¿debo irme? Dice, pues muy bien. Bueno, entonces así, últimas palabras rapidías, porque ya estamos contra el tiempo. Recomendaciones. Aprendamos las bases. Es importante, pues siempre ir aprendiendo las bases, no importa el lenguaje de programación, sino las bases de programación, para que cuando nos pongan cualquier lenguaje, nosotros ya lo sepamos usar todo eso, que es una variable, que es un condicional, que es un ciclo, y lo podamos utilizar, no importa el lenguaje que nos ponga. Segundo, hay que practicar. Es importantísimo, es como manejar bicicleta. Bueno, pues hay ¿cómo
¿cómo logramos manejar bicicleta? No de ver a la persona, a otra persona manejarla. Hay que nosotros sentarnos en la bicicleta. Es lo mismo como manejar carro también. Sí, podemos ir viendo ahí que a la persona que va manejando, pero no hay nada como sentarse de piloto y manejar. Entonces, práctica, práctica, práctica. O sea, la práctica es el maestro. Y cuando sientan ya van a hacer esto así como que nada, ya, puchica, ya van a ser unos expertos. Pero sí, y probar cosas. Probar, no tengan miedo de hacerlo. Lo peor que les puede pasar es que el programa no funcione, nada más, ¿verdad? No les va a caer un rayo así en la compu o algo así, para nada. 3. Siempre es importante pensar en la solución antes de empezar a programar. Piensen en los algoritmos, en el algoritmo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Tómense su tiempo. Hay muchos que dicen que bueno, la solución es el 80% y la programada es el 20%. Pues no sé qué tanto funcione eso cada uno es diferente, pero sí les digo que es mejor siempre empezar a programar, empezar la solución antes de empezar a programar. 4, aprender inglés. Siempre que estemos involucrados en aprendizaje de tecnología, el inglés es importante. Atrévanse, si no lo han hecho, pues ahí vayan, pues usen cualquier aplicación para aprender inglés, métanse a cursos como ustedes puedan, porque eso les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues les va a quitar un obstáculo, les va a dar un boost, van a poder ir bueno, a los trabajos, ¿verdad? Que también es importante saber inglés, entonces pilas ahí con eso. Y no se den por vencidas, no se den por vencidos o vencidas, por favor, siempre, pues a veces le va costando un poco a uno, pues no, o sea, ahí pues practiquen, practiquen, practiquen y poco a poco van a ir logrando todo. Y entonces con estas recomendaciones les dejo, me dio mucho gusto que estén compartir con ustedes, con todas y con todos los que estuvieron en este taller y espero pues que estén motivados, que vayan ahí a probar cositas, si no es en Python, en otro lenguaje de programación y estamos aquí pues si tienen pues dudas o cualquier cosa, ahí estamos para servirles. Y bueno, recuérdense de unirse a nuestra comunidad y ahí están todas nuestras redes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que nos encantó. Bueno, no sé si todas, pero me imagino que sí por los chats. El taller estuvo muy bonito. Siempre nos encanta las analogías y la forma en la que explicas. Es muy detallada, muy adaptada a personas que están iniciando en la programación y en este mundo, ¿verdad? Siempre es muy importante y muy bonito ver personas que puedan ponerse en esa posición, que a pesar de tu amplia experiencia puedas colocarte en esa posición de, bueno, ¿qué quisiera saber o cómo pudiera una persona que está empezando a entender esto? Entonces te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu valioso tiempo y este taller que estuvo genial. Muchas gracias a todos y todas las asistentes. Nos vemos el próximo sábado en el siguiente taller con Rome. No sé si Rome te gustaría pasar al spotlight y decir algunas palabras de qué se viene en el próximo taller.